Teniendo en cuenta que la Liga EA Sports es una de las que menos liquidez tiene para cometer fichajes, hoy proponemos 7 agentes libres que serían muy buenas incorporaciones para la liga. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más aquí domingo en el canal, en vuestra esquina de periodismo deportivo, que aquí no descansamos y hay contenido todos los días. Te recuerdo que te puedes suscribir por aquí abajito, que es totalmente gratis, y hoy vamos a proponer 7 jugadores que de momento son agentes libres, que a día de hoy no tienen equipo y que podrían recalar en el fútbol español buscándole un encaje más o menos lógico. Son grandes nombres, sinceramente, son jugadores que darían un salto de calidad a cualquiera de las plantillas que vamos a proponer a continuación. En el momento de redacción del guión de este vídeo son agentes libres y la casualidad, subo este vídeo y a las 3 horas se anuncia que, por ejemplo, spoiler, David De Gea ya tiene nuevo equipo. Chicos, chicas, perdón, pero en el momento de redacción David De Gea era un agente libre. Así que, como digo, son 7 jugadores, vamos a ir de más valor a menos en Transfer Market, y el primero es Daichi Kamada, el jugador de 26 años que acaba de terminar contrato con el Eintracht de Frankfurt, que viene de disputar en esta temporada 47 partidos, anotar 16 goles y 7 asistencias. Estos partidos se han disputado de la siguiente forma: 32 en la Bundesliga, 8 en Champions, 6 en la Pokal, en la Copa Alemana, y 1 en la Supercopa de Europa. Recordemos que el Eintracht se enfrentó al Real Madrid en esa Supercopa de Europa el pasado mes de verano, último gran servicio de Pablo Enrique Casemiro con la camiseta del Real Madrid. Estamos hablando de un jugador que vendría a ocupar la posición principalmente de la media punta, aunque también podría retrasarse a la posición de interior en cuanto a la creación de juego se refiere, o sobre todo caer especialmente donde más le gusta, a la banda izquierda, sobre todo irrumpiendo hacia adentro. Entonces, teniendo en cuenta las características de su fútbol, sabiendo que va a tener unas exigencias salariales altas, por así decirlo, y viendo el posible encaje, se me ocurre una ciudad en España simplemente dividida en 2 equipos. El primero sería el Sevilla. Creo que el encaje de Kamada en el Sevilla sería muy bueno, teniendo en cuenta que vendría a reforzar la medular, el centro del campo, teniendo en cuenta que el Sevilla es un equipo de Champions League tras ganar la UEFA Europa League. Bueno, puede ser que ese encaje sea más o menos posible. Si recordáis, juraría que en la reconstrucción del Sevilla lo hemos incluido, porque es un jugador que, teniendo en cuenta lo que necesita el Sevilla en cuanto a vender jugadores, pero también tiene que reponer con piezas lo más asequibles posible a nivel económico para no perder calidad, creo que Daichi Kamada encaja perfectamente. Es un jugador, repito, 26 años, que te mantiene el nivel o te sube el nivel de los Oliver Torres, Joan Jordán, etcétera, etcétera, y vendría a coste cero, mientras que por los otros jugadores ingresarías liquidez, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la famosa deuda que ya hemos comentado también en el canal. Por su parte, hemos dicho que se me ocurre una ciudad dividida en 2 equipos, así que si hemos dicho el Sevilla, también se me ocurre el Real Betis para Kamada, y me explico por qué se me ocurre el Betis. Últimamente está saliendo la información de que Rayados de Monterrey va a pagar 15 millones por los servicios de Sergio Canales. El Betis sabemos que tiene también muchos problemas económicos, ha tenido que salir Edgar recientemente por 4,5 millones, lo hemos incluido en la reconstrucción de la Almería de forma urgente porque el mismo día que iba a grabar, horas antes, se confirmó el fichaje. Así que, bueno, misma situación que la del Sevilla, un jugador que te mantiene el nivel, que mientras que Canales sale y te libera masa salarial y te da liquidez, por su parte Kamada vendría a coste cero, podría hacer las veces de Canales cuando se integra en el doble pivote y llega hacia el área contraria y tal. Puede ser una opción interesante. Como digo, Kamada para el Sevilla o el Betis. El siguiente jugador es muy diferente a nivel futbolístico y hablamos de Jonathan Bamba, el extremo de 27 años que acaba de terminar contrato con el Lille. Juega principalmente de extremo zurdo, aunque su pie dominante es el pie derecho. 34 partidos esta temporada en la Ligue 1, un total de 6 goles y 7 asistencias en un equipo muy ofensivo y muy chulo de ver como es el Lille, la verdad. Si alguno se para a ver la Ligue 1 en algún momento, el Lille es un equipo que yo recomiendo sinceramente porque de vez en cuando, pues oye, suele ser de los más dinámicos y de los más entretenidos. 3 destinos principalmente para Jonathan Bamba, un jugador fuerte, un jugador que es muy diferente a lo que es Kamada, pero también se me ocurriría incluirlo en el Sevilla. ¿Y por qué? Pues es casi el mismo argumento que hemos dado antes. Puedes generar una liquidez con la salida de Ocampos, con la salida de Lamela, con la salida de Suso, con la salida del Papu principalmente.
También se ha marchado Bryan Gil, que ha terminado cesión, necesita repoblar el ataque. Y oye, la inclusión de Bamba, pues no me parece una opción tan descabellada. Tiene algún que otro compañero francés, como Loic Badé, que para la aclimatación al club puede ser muy interesante, pero no sería la única opción, porque la que más me gustaría a mí, sinceramente, sería la del Atlético de Madrid. Es verdad que está la situación de Yannick Carrasco, que parecía que iba a salir al Barça, finalmente no es así. Carrasco, al parecer, y si nada cambia de aquí al final de mercado, se va a quedar en el Atlético de Madrid. Y la situación de Bamba puede hacer que sea un recambio de lujo. Es verdad que también ha llegado Javi Galán, que puede cambiarse el sistema al 4-2-3-1 nuevamente o al 4-4-2, así tener la necesidad de dos jugadores puros de banda en banda izquierda, como Galán y Carrasco, por ejemplo, o Galán y Bamba. Y sí que es cierto que en esta posición puede ser muy interesante. También tendría una adaptación muy buena, con jugadores como Griezmann, con jugadores como el propio Tomás Lemar. Me encaja medio bien, sinceramente, me encaja medio bien en el Atlético de Madrid, y también me encajaría, por ejemplo, en el Villarreal, un equipo que está viendo como Nicolás Jackson ha salido, que Pau Torres va a salir también, que en cuanto a masa salarial va a tener un espacio muy amplio y que necesita repoblar las bandas. Parecía que Chukwueze también iba a salir rumbo al Milán, parece que se ha enfriado un poquito esa operación, pero se quedaría con extremos puros Jeremy Pino y poco más. Ben Brereton también puede caer, así que en banda izquierda, si Danjuma tampoco decide continuar, la opción de Bamba me parece más que asequible. Siguiente nombre en la lista, y este es un mítico del fútbol español y también del fútbol inglés, como es el señor David De Gea. Muy odiado en el fútbol español por las actuaciones con la selección española, pero si de verdad ampliamos miras, estamos hablando de un auténtico porterazo. 32 añitos, acaba de terminar contrato con el Manchester United esta temporada, 58 partidos con los Red Devils, 61 goles encajados y 25 porterías a cero. Aquí es verdad que el escenario de David De Gea es bastante complicado. Podríamos decir que podría encajar en el Sevilla con esto de que puede salir Bono y demás. Creo que a nivel salarial al Sevilla se le escaparía, además de que Mendilibar ha dicho que su portero es Mitrovic, o sea que ya partiría siendo portero suplente y creo que está para ser portero titular. Ojo con una opción posible como sería la del Real Betis, y me explico por qué. Rui Silva puede estar en la rampa de salida. Claudio Bravo es verdad que acaba de renovar, pero por una temporada. O sea que David De Gea volvería a España por la puerta grande a una portería con proyección de Champions, que ya está en Europa League, que es una competición que, bueno, le puede generar... Bueno, es la misma que ha jugado este año con el Manchester United, no vamos a andarnos con rodeos. Así que cambiar el Manchester United por el Real Betis ahora mismo... Cuidado, porque no sería una opción tan descabellada, teniendo en cuenta que, oye, es verdad que puede acabar en Arabia, pero que el Betis sería una opción muy interesante. El problema es el encaje a nivel salarial, por supuesto, y uno que se me ocurre, para por qué no relanzar el fútbol español, sería el Valencia. Mamardashvili está en la lista de objetivos del Bayern de Múnich, es uno de los porteros ojeados por el conjunto alemán, y David De Gea sería una opción interesante para dar ese salto de calidad a la portería del Valencia, tener aquí, quién sabe, un par de añitos al primer nivel, volver a estar en el escaparate nacional, y a partir de ahí de un par de años aquí, pues oye, decides si te vas fuera a una experiencia en Arabia, en Estados Unidos, donde fuere, pero David De Gea a mí me gustaría verle de nuevo en el fútbol español. Como también me gustaría volver a ver de nuevo al señor Moussa Dembélé, 26 añitos, delantero del Olympique de Lyon. Ha jugado muy poco esta temporada, 28 partidos, sí es cierto, pero en muy pocos minutos, acumulando, fíjate, 3 goles y 1 asistencia para lo poco que ha jugado en cuanto a minutos, no en cuanto a apariciones, que sí que han sido muchas. Y aquí salen diferentes nombres. Por ejemplo, podría ser un muy buen suplente del Panda Borja Iglesias para el Betis. Oye, un delantero diferente, complementario al Panda también. Es verdad que es alto, pero es más potente y más rápido que el Panda. Ojito, si se enfría la opción Kyle Larin, porque sí, dicho por la madre se pronuncia Kyle Larin. Si se enfría la opción Kyle Larin al Mallorca, cuidadito con el conjunto bermellón. Tenerlo ahí como complemento de Murici puede ser una opción muy interesante. Cuidado con la Real, porque también dijo que el objetivo número 1 era Sorloth, pero si aparecía alguna oportunidad de mercado, ¿por qué no estar ahí? Yo prefiero a Sorloth antes que Moussa Dembélé, pero si se pueden firmar los dos porque salga Carlos Fernández o lo que sea, pues oye, me parece un talento muy a tener en cuenta Moussa Dembélé para un equipo Champions, como es la Real Sociedad. Y, ¿por qué no? Ya por fichajes random de estos que tú revises la hemeroteca de aquí a 5 años y digas, pero este jugador, ¿cómo llegó aquí? ¿Por qué no pensar en Moussa Dembélé en el Almería? El Bilal Touré va a salir
por pago de la cláusula del Everton, 40 millones. Leo Baptistao ya no tiene el nivel de ser el delantero titular y toda la responsabilidad no puede recaer sobre Luis Suárez, que también es verdad que físicamente muchas veces no está al 100%. Así que ¿por qué no pensar en Moussa Dembélé como el delantero de la Almería? Sería una opción más que interesante y por lo tanto tenerlo ahí como delantero titular. Un equipo jeque, también el Almería, las cosas como son. Y ¿por qué no soñar con dar el salto a Europa vía Moussa Dembélé? Seguimos y el siguiente jugador es español, sería un retorno al fútbol español, ya que estuvo hace una temporada y media, 27 años de los Wolves, Adama Traoré. Esta temporada un total de 40 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Sonó en su día y mucho para el Real Betis, para potenciar la banda derecha del conjunto verde y blanco. Sonó también y mucho en su día, debido también a las buenas relaciones de Méndez con el Atlético de Madrid, para el conjunto colchonero. Esto liberaría mucho a Marcos Llorente de ejercer de carrilero, sería Dama carrilero y Marcos Llorente ya sería interior. Sí que es cierto que la llegada de César Azpilicueta, el buen nivel de Molina en la segunda vuelta de la pasada campaña, hacen que no tenga ya ese encaje que tenía anteriormente Adama Traoré en el conjunto colchonero, pero también se me ocurren un par de nombres muy interesantes. El primero, un equipo centenario como es el Celta de Vigo. Sí que es cierto que sería para tener a Carles Pérez un poquito más por dentro junto a un delantero en un 4-4-2, que Adama fuese el interior diestro puro, tener a Yago Aspas como enganche en un 4-2-3-1 y demás, pero sería una alternativa muy buena. ¿Para qué? Para ponerle centros a Larsen, para ponerle centros a Gonzalo Paciencia, un delantero alto, un extremo habilidoso, regateador y que centra bien. Adama Traoré me parecería una opción más que interesante para el Celta de Vigo. Y si tenemos en cuenta las buenas relaciones de Méndez con algún club en el fútbol español, qué menos que el Valencia Club de Fútbol, que también necesita dar un salto de calidad a su plantilla, que es una opción que se plantea a coste cero, sería volver al fútbol español, sería titular casi sin apuros. Sí que es cierto que hay muchos jugadores del Valencia Mestalla apretando, pero Adama vendría con un cartel suficiente para ser el extremo titular. Vamos al eje de la zaga y nos vamos a Colombia para hablar de Yerry Mina, 28 años, terminó contrato con el Everton, se enfadó con los aficionados el año pasado, fue uno de los que dio la cara para denunciar la horrible situación del club. Finalmente un total de 8 partidos, 2 goles en estos 8 partidos, las cosas como son, un relativo buen nivel. ¿Y qué destino le podemos dar a Yerry Mina? Bueno, le podríamos dar, por ejemplo, para suplir la baja de Pau Torres, no como el central titular, pero sí como el recambio de Raúl Albiol, tener ahí un tercer central interesante como sería Yerry Mina, con potencia, con experiencia, no solo en Europa, sino también en el fútbol español previamente paso del FC Barcelona. Así que me encajaría en el Villarreal, me parece interesante. También ya sabría lo que es vestir de amarillo con la selección cafetera, con la selección de Colombia. Por lo tanto, le quedarían muy bien esos colores. Y por qué no pensar en dar un salto a la defensa del Celta de Vigo, como hizo en su día Jason Murillo. Me parecería una opción interesante por la buena salida, por el juego aéreo, porque puede formar una pareja con Aidó muy física, muy potente, o incluso complementar a Mingueza o complementar a Unai Núñez. Creo que son opciones interesantes a tener en cuenta para el Celta de Vigo, la de Yerry Mina. Así que en el año del centenario, un año en el que hay que invertir sí o sí, ¿por qué no pensar en Yerry Mina? Y sin salirnos de Colombia, este ya es el último jugador, el séptimo, 31 añitos, libre de Olympiacos. Pensemos cosas chingonas. James Rodríguez, un total de 24 partidos, 5 goles, 6 asistencias con el Olympiacos. Ni tan mal. Claro, ya la situación de James no es la que era, ni mucho menos, pero sí que le podemos encontrar diferentes destinos. El primero, por ejemplo, sería Mallorca, la salida de Kangin Lee, que por cierto, en el canal del Otro Balón vais a tener muy prontito un vídeo de los posibles sustitutos de Kangin Lee. Lo tenéis en la descripción del canal del Otro Balón para que no os perdáis absolutamente nada. Como sustituto de Kangin Lee llevando el balón a Murici y a algún otro delantero que se está rumoreando muy fuertemente para el Mallorca, me parece una opción interesante. La opción de James vestido de Bermellón. También me parece muy interesante la opción de que James se reencuentre con Rafa Benítez y haga las veces de Gabri Veiga en el Celta de Vigo. Es una opción posible, es una opción no sé si probable, pero oye, Rafa Benítez confió mucho en él. También es cierto que va a necesitar ese centrocampista nexo entre el centro del campo y la delantera, y James Rodríguez se sabe mover a las mil maravillas en esta posición porque es la suya personal. Así que por qué no pensar en James de celeste. Y finalmente, fichaje random, como siempre, es que no puede faltar en este club un jugador random. Ya lo fue Cavani.
pues que lo sea esta temporada James Rodríguez. Sería la intención de que James volviese a Europa por la puerta grande y diese el salto de calidad necesario, pero ¿qué decimos? ¿Sería posible? ¿No sería posible? Lo que sea, dejádmelo en los comentarios. Os recuerdo que os podéis suscribir por aquí, que es totalmente gratis, y nos vemos con más contenido aquí, en vuestra esquina de periodismo deportivo. Chao, chao.